Vamos a hablar sobre este tema y sobre las perspectivas de esta reunión con el ex congresista Richard Arce, que fue representante por Apurímac, que es la zona, recordemos, en donde está ubicada la minera Las Bambas, que no está en el Cusco, Chumbivilcas, sino a 200 kilómetros, en Cotabambas, Apurímac. Señor Arce, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad desde Cusco comunicándome con ustedes. Bueno, hemos tomado nota de que la señora Mirta Vázquez dice acudir a esta reunión llevando propuestas en la creencia de que ellas permitirán una solución definitiva. ¿Cuáles serían esas propuestas de usted? ¿Qué es lo que es razonable proponer para resolver de una buena vez este problema que ya sabemos viene costando mucho tiempo de paralización a la minera MMG, pero no solo ese efecto, sino muchos otros? Sí, en realidad yo estoy bastante sorprendido porque el día de hoy se constituye una comisión de alto nivel presidida por Mirta Vázquez. Tengo entendido que está yendo el ministro de Justicia, el ministro de Agricultura, el ministro de Vivienda y los viceministros de Economía y de Transportes. Y van a conversar con los comuneros de Chumbivilcas. Son 8 comunidades que están demandando básicamente un tema específico de ser proveedores de la empresa minera. Quieren colocar sus camiones. Disculpe usted que lo interrumpa porque quisiera saber, ¿no está en la lista que nos ha dado el ministro de Minas? ¿O sí? Sí está, perdón. Sí está el ministro de Energía y Minas. Menos sí mal, está, por supuesto, porque su ausencia hubiera sido una extraña. Tendría que estar, o sea. Sí, bueno, en tiene fin, que estar, además, ya hemos visto que ha estado ausente demasiadas veces, pero esta vez parece que no. Sí, lo escuchamos entonces. No, pero el tema es el siguiente, Fernando. La preocupación es que tienen a todo un equipo de alto nivel del gobierno para dialogar un tema estrictamente comercial que está demandando las comunidades, que es contratar camiones, tractocamiones para el transporte del mineral, camionetas 4x4, servicio de mantenimiento de vía. Y acá hay un problema y un trasfondo, que este bloqueo de la vía está afectando directamente a la región Apurímac. Entonces la primera pregunta que cae por su propio peso, si van a discutir el futuro de Apurímac, porque el proyecto minero Las Bambas tiene como zona de influencia directa a Apurímac, ¿por qué no han invitado a alguna autoridad de Apurímac? ¿Por qué no han invitado a algún representante de Apurímac? Para que nuestros hermanos de Chumbivilcas puedan entender la magnitud de la responsabilidad que tienen sobre sus espaldas y los problemas que están generando a otra región, que no tiene nada que ver en este caso con lo que viene aconteciendo en Chumbivilcas. Y además en un tema estrictamente comercial, acá no se está demandándose cuestiones ambientales, no se está demandándose temas que conciernen a la defensa de las comunidades. Entonces, lamentable lo que viene ocasionando, y esto va a generar más bien problemas, y desde mi punto de vista, esto más bien es un despropósito de parte del gobierno y es una muestra de su descontextualización y desconocimiento de la realidad respecto a los problemas en el corredor minero. Y Guido Bellido activó los conflictos y ahora ellos tendrán que asumir lo que pueda acontecer. No le auguro mucho éxito a esta reunión. Bueno, pero ¿por qué, señor Arce, buenos días, ¿cómo está? Esa visión tan, digamos, tan poco positiva o favorable a llegar a una solución. Las perspectivas son fundamentales y todos queremos que hoy haya, diríamos, decisiones importantes en la mesa de diálogo, pero ¿cuál es la disposición que ve usted? ¿Por qué considera que no se puede llegar a acuerdos importantes el día de hoy y positivos sobre todo? Te agradezco la pregunta, Carlos, porque justamente viene a colación, porque evidentemente el problema del corredor minero es mucho más complejo y se requiere una atención integral. Hay demandas que son mucho más comprometedoras en lo que corresponde a la responsabilidad de la empresa minera. ¿Como cuáles, y por del ejemplo? Estado, que tienen que ser atendidos en Cotabambas. Hay un plan de desarrollo de Cotabambas, hay compromisos con las comunidades respecto a todo un programa social que se tenía que desarrollar en Apurímac. Hay un tema de reconocimiento de las comunidades que están en la zona de influencia. Hay demandas inclusive de proyectos que se deberían encaminar desde el Ejecutivo y de la misma manera compromisos de parte de la empresa que deben atenderse en Apurímac. Ahora, en Chumbivilcas se está tratándose un tema específico que es el contrato de los camiones que están demandando estas 8 comunidades. No solamente son 8 comunidades, hay mucho más comunidades que tienen otro tipo de demandas. Y por ejemplo, debería estar el ministro de Transportes y Comunicaciones por una cuestión elemental, que el principal pliego petitorio inicial era la indemnización por el uso de la vía, por el tema de la recategorización. Sí. ¿Por qué no está en esta comisión el ministro de Transportes y Comunicaciones para que pueda informar cuánto se va a pagar a cada comunidad
por la afectación que se les ha hecho. Es una cuestión mucho más objetiva que estar discutiendo un tema que podría ser hasta estrictamente particular entre la empresa y las comunidades respecto a cuántos camiones van a contratar. De acuerdo. Ahora, sí, en el comunicado que publicaron las comunidades hace 10 días, cuando tuvieron la amabilidad de conceder una tregua hasta el 30, hablaban de ciertos derechos de ellos que estaban comprometidos y sobre todo pusieron el acento en haber sido engañados por los gobiernos anteriores. Explíquenos sobre qué puntos es razonable decir que ha habido engaño antes y qué derechos están acá, porque usted reduce todo al tema comercial, pero ellos invocan que lamentablemente, Fernando, sí, lamentablemente, Fernando, si tú revisas la última acta de la discusión que han participado los representantes de la PCM, se circunscribió estrictamente a la contratación de estos vehículos que van a hacer las comunidades con la empresa minera, cuando el problema es mayor. Si empezamos a revisar cuál ha sido el origen de este problema en Chumbivilcas, te repito, era el tema del uso de la vía. Sí. Ellos pedían la descategorización de la vía nacional para que regrese a una vía comunal. Sí. Ellos pedían ser considerados zona de influencia directa, social y ambiental. Pero eso no se puede dar porque hay una ley de minería que establece que la zona de influencia directa es donde está el asiento minero. ¿Y cuál es? Es Cotabamba, es Apurímac, a 200 kilómetros. Entonces, si se quiere atender las demandas que ellos han presentado, debería haber, por ejemplo, acá un compromiso para modificar la ley de minería, que es lo más objetivo y lo más responsable. Lo otro es que estaban pidiendo la indemnización por el uso de vía. ¿Por qué no está el ministro de Transportes y Comunicaciones, que hay una tabla para indemnizar y que inclusive ya hay presupuestos para poder atender? Lo sorprendente es que están discutiendo el futuro del proyecto minero, que está suspendido, y no participa la zona de influencia directa, la población que recibe y va a recibir en el futuro canon minero y recibe ahora regalías. Con esta paralización, el perjudicado es la región Apurímac. Evidentemente que soy apurimeño y por eso voy a levantar mi voz de protesta. Sí, nos habíamos dado cuenta, sospechábamos que tenía algo que ver el hecho de que usted sea napurimeño para que insista tanto en Cotabamba y Apurímac, como es natural. Pero de todas maneras... No, pero es una cuestión objetiva, Fernando. Sí, pero también es objetivo lo que dijo Carlos Villarreal. Hay que buscar una solución y personas como usted pueden, por su experiencia y por su formación, ha estado en la política, es un hombre especialista en políticas públicas, es de la zona, ha ido con frecuencia al Cusco. Por eso, ¿qué se puede proponer? ¿Qué cree usted que está en la cabeza de la primera ministra que resulte persuasivo para las comunidades que bloquearon ilegalmente la vía y al mismo tiempo que sea viable para la empresa? Fernando, la intención de la comunicación es manifestar justamente que es importante que el gobierno se contextualice en el problema. Si bien es cierto, van a solucionar. Miremos un escenario positivo el día de hoy, que llegan a un acuerdo y se comprometen a la cantidad de camiones que han requerido las comunidades. ¿Cómo se quedan las otras comunidades que están en el torno a todo el corredor minero? Estamos hablando de un promedio de 80 comunidades. ¿No van a reclamar lo mismo? ¿No es más bien activar el conflicto? ¿Cómo va a quedar Cotabambas, que tiene una serie de demandas pendientes, si es que le aprueban, por ejemplo, este pedido específico que está haciendo las comunidades de Chumbivilcas? No está en cuestión lo que reclaman los hermanos de Chumbivilcas. El tema es por qué no se aborda de manera integral y por qué se toma decisiones que después van a significar que se active aún más el conflicto. Porque al no participar Apurímac, al no participar Cotabambas, evidentemente hay una postergación. Bueno, pero usted sabe que Apurímac sería en cualquier caso la gran beneficiaria de una solución que se haya ahí al problema de Chumbivilcas, porque efectivamente Chumbivilcas impide el paso de los minerales que vienen extraídos en Chalhuahuacho, Cotabambas, de manera que Apurímac es la gran beneficiaria si hay una solución. En este caso, la reunión es consecuencia de un bloqueo, que es un acto ilegal, que ha sido cometido en Chumbivilcas por responsables de las comunidades de ahí. Bueno, sería mejor que estuviera gente de Apurímac, pero no se reduce todo el problema a eso, ¿no? Y por eso mi insistencia en la pregunta, ¿qué plantearía usted, si usted fuera el responsable, el negociador, qué plantearía para resolver el problema específico de Chumbivilcas y luego veremos el plan de desarrollo en Apurímac?
Sí, Fernando, lo importante es que podrían escuchar cuál es la posición de Apurímac. Creo que sería un elemento que ayude en el diálogo, pero hagamos las propuestas para que puedan morigerar el problema que existe ahí. Lo primero, el tema del pago de parte del Estado por el derecho de uso de vía. Debió haber ido hoy día el ministro de Transportes para que presente la propuesta de cuánto le corresponde, no solamente a comunidades, porque en torno al corredor minero inclusive hay particulares, y que con todo derecho van a tener que ser indemnizados. Entonces, para que sepan cuánto dinero les corresponde por haber habilitado esa vía. Lo segundo, es importante, por ejemplo, hacer una propuesta conjunta para ver de qué manera las comunidades que no están en la zona de influencia directa puedan participar también de los beneficios, porque el canon, la regalía minera, solo, según la ley, está especificado para la zona de influencia directa, donde está el asiento minero. La otra alternativa importante sería, ¿por qué no se promueve un fondo social, donde no solamente está el proyecto minero Las Bambas, ahí en Chumbivilcas está el proyecto minero Jalbay, en Espinar está el otro proyecto Antapacay? Entonces, si sucede un problema en alguno de los lugares, al final afecta a todo el corredor. Entonces, una propuesta de un fondo social donde puedan contribuir las empresas mineras y también, evidentemente, el Estado, podría garantizar un ingreso para los proyectos de desarrollo de todas esas comunidades. Señor Arce, muy concreto, por favor. Estamos a término del año y que haga un balance respecto a la labor del Ejecutivo en el tema justamente de la resolución de los conflictos sociales que han habido. Ayer escuchábamos a la Premier Mirta Vázquez decir que, bueno, ellos han resuelto los conflictos de manera pacífica, ¿no? Y que no hemos tenido muertos. Esa ha sido la expresión que ha utilizado ayer la Premier Mirta Vázquez. No se ha matado a la gente ni se le ha atacado, se atiende de manera dialogante. ¿Qué opina usted? Es importante el diálogo, es determinante, más aún con la experiencia. Tenemos hasta la fecha 301 muertos a consecuencia de los conflictos sociales en los últimos 20 años, justamente relacionados a proyectos extractivos. Pero el tema es, no hay que generar falsas expectativas, pues no hay que exacerbar lo que hizo Guido Bellido, por ejemplo, el 2 de agosto, de activar todos los conflictos en el corredor minero y el día de hoy tengamos embalsados los conflictos. Lo que se requiere es que desde la PCM tengan especialistas que puedan entender el contexto, que hagan un mapeo de actores, quiénes son los que están actuando en cada uno de los conflictos. Es complejo, evidentemente, porque es todo el país, pero se requiere ese nivel de profesionalismo para poder abordar con responsabilidad y atender el corredor minero de manera integral. Solucionar problemas parciales como lo que está aconteciendo el día de hoy podría activar otros conflictos. Muchas gracias, Richard Arce, por sus explicaciones. Ojalá que haya una solución que se anuncie hoy y le deseamos naturalmente un feliz año 22. Muy buenos días, gracias por su presencia en RPP.